Muy bien. Y compartimos la pantalla. Esta noche, como saben, el tema está aquí, la ayuda del Espíritu Santo en la hermenéutica. El tema general es la predicación profética en tiempos de la inteligencia artificial y estamos enfrentando este desafío que cada vez más la inteligencia artificial nos va a afectar. Yo no he buscado a propósito la inteligencia artificial, pero ayer en mi celular, cuando abrí un documento de Word, ya apareció un aplicativo ofreciéndome la inteligencia artificial para lo que yo necesitaba hacer ahí en mi celular. Así que yo pensé, bueno, vamos a probar qué tal es. Y hice unas preguntas y impresionante la rapidez con la cual salen respuestas y te das cuenta la enorme cantidad de información que hay disponible. Aunque en realidad me di cuenta de lo que yo tenía debe ser una forma muy rudimentaria de la inteligencia artificial, era simplemente el acceso a una gran gama de estudios y la máquina escoge un estudio y te lo presenta y luego te ofrece 6 o 7 otras fuentes para el mismo estudio y ahí empiezas a investigar. Pero de todos modos, ya uno se da cuenta sin buscándolo, ya llega a tus aplicativos y esto va a ser algo que va a impactar la vida de los predicadores cada vez más. Así que esta noche el tema es el papel del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia. Obviamente la inteligencia artificial va a ofrecer un servicio de interpretación de la Biblia y muchos pastores van a empezar a usar esta herramienta. Así que nos compete pensar juntos esta noche cuál es el papel del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia y quizá el cuidado que tenemos que tener al aprender a usar otros recursos. Empecemos con la necesidad de la hermenéutica. Aquí tenemos la Biblia abierta y pueden ver a la izquierda una persona que está predicando la palabra de Dios a la congregación. Obviamente lo que va a pasar es lo siguiente. Cualquier persona que va a predicar tiene que empezar con texto bíblico. Pero para llegar delante de la congregación, tiene que pasar un tiempo estudiando la Biblia y de la Biblia extraer un mensaje apropiado para comunicar a la congregación. Obviamente, lo que el predicador no hace es simplemente leer la Biblia. Lo que el predicador hace es interpreta la Biblia para los oyentes. Esa es la esencia de la predicación, ¿no es cierto? Interpretar. ¿Qué está diciendo este pasaje bíblico? ¿Qué pertenencia tiene para un ser humano del siglo XXI? Todo ese proceso de interpretar el texto bíblico y llevarlo a la iglesia tiene que ser empapado por el Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia. Ahora, hermanos, antes de entrar en mayores detalles, quizá no sea necesario, pero permítame recordarles el enorme desafío de la hermenéutica en general. Si pensamos que es algo fácil predicar la Biblia ante la congregación, creo que no estamos entendiendo bien todavía la dimensión del desafío. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, 2 Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora, si tomamos ese versículo tan conocido y empezamos a desglosar lo que Pablo está diciendo, creo que vamos a empezar a entender la dimensión de este desafío. ¿Qué es lo que manejamos? Manejamos la palabra de verdad.
¿Cómo lo debemos hacer? Tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Ya tenemos que aprender a interpretar correctamente esa Biblia. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si cuando predicamos mal interpretamos el texto bíblico? Bueno, dice Pablo, habrá que agachar la cabeza porque seremos obreros avergonzados. Y la pregunta es, ¿avergonzados delante de quién? ¿Delante de la congregación? No, porque Pablo dice, debe presentarte a Dios aprobado, que no tienes vergüenza delante de Dios. Y hermanos, eso es increíblemente solemne. Dios nos ha dado la Biblia. Bueno, ha dado la Biblia para toda la iglesia. Pero Él llama a ciertas personas y les encarga la responsabilidad de predicar. Un creyente común y corriente, si se equivoca en la interpretación de un pasaje, no lo entiende bien él mismo. Pero si un predicador se equivoca en la interpretación de un pasaje, termina enseñando a toda una congregación algo que no es la verdad. Y eso para Dios es muy serio. Por lo tanto, hermanos, hay un enorme desafío en general de la hermenéutica. Ahora vamos a pensar un momento en este desafío general de la hermenéutica y la ayuda que necesitamos del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, pensemos juntos un momento de que la Biblia está en dos testamentos. Les pregunto, hermanos, para conversar un poquito. Aquí están los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que conversemos, hermanos, un poco. ¿Cuál es el desafío que tenemos aquí al tener que interpretar la Biblia? Tenemos dos testamentos y somos llamados a predicar de ambos testamentos. Podemos empezar a compartir algunos desafíos que tenemos. Creo que por un lado eh, tenemos que ver que estos dos testamentos no están aislados, Ok, muy están bien. relacionados, están relacionados. Ok, gracias. Obviamente hay que integrar los testamentos en la predicación. Ok, pero pensemos primero en el Antiguo Testamento. Hagamos esta pregunta. ¿El Antiguo Testamento a quién fue dado? Al pueblo de Israel. Mm. Al pueblo de Israel. Muy bien. ¿Somos el pueblo de Israel nosotros ahora? No, No, parece. no, No, no somos el pueblo de Israel. Así que ahora, ¿eso cómo impacta la interpretación que hacemos del Antiguo Testamento? Estamos interpretando un libro que a primera vista fue dado a otro pueblo, no a la iglesia. ujú, Ahí tenemos un nivel de desafío. Ahora, ese pacto que Dios estableció con Israel, que da lugar a lo que llamamos el antiguo pacto, ¿qué término caracteriza ese pacto? ¿Qué palabra pensamos cuando pensamos en el antiguo pacto? ¿Alguna Ley, idea? la Ley, ley. exactamente. ley. Es ley. Entonces Dios dio a Israel una enorme serie de leyes que Israel tenía que cumplir. Obviamente, eh, en el Antiguo Testamento había que interpretar esas leyes literalmente y aplicarlas al pueblo de Israel. ¿Hacemos eso ahora nosotros? No, En algunos casos no, en otros casos quizás sí, pero ya empezamos a notar el desafío, cómo decidir
qué parte sí aplicamos, qué parte no aplicamos. Por ejemplo, para tomar un caso que viene en mi mente ahora, como evangélicos estamos muy listos a aplicar literalmente a la iglesia detalles de la ley que tiene que ver con la ideología de género. Pero hay otros textos, digamos, el mismo capítulo que estamos citando para decidir el comportamiento sexual de la persona hoy en día, y hay otros versículos ahí que decimos, no, eso no es para la iglesia. Ya, sí, cierto. ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué explicación damos a la gente que dice, están decidiendo ustedes en forma muy caprichosa qué textos usar y qué textos no usar? ¿Hemos pensado en eso? Enorme desafío, ¿no es cierto? Interpretativo. Ahora pensemos en otras cosas. Parte de la ley del Antiguo Testamento tiene que ver con la liturgia, ¿no es cierto? Cómo el pueblo de Israel podía acercarse a Dios. Obviamente eso se interpretaba literalmente en el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Cómo lo interpretamos ahora nosotros? Para la iglesia. Lanzo preguntas, ¿no? No estoy esperando que me den respuesta necesariamente para esto. No solo estoy planteando algunos desafíos hermenéuticos que tenemos frente al Antiguo Testamento. ¿Ok? Ya, creo que los principios que subyacen en las ordenanzas que dio el Señor en el Antiguo Testamento son aplicables, ¿no? Para nosotros hoy en día. Como ¿Cómo por ejemplo, establecemos esos principios? ¿no? Pienso en cómo nos acercamos a Dios en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo se acercaba a Dios. Siguiendo lo que Dios le había estipulado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte del culto, ¿no? A través de ciertos sacrificios que el Señor había estipulado. ¿Cómo nos acercamos hoy día? A través de Cristo, ¿no? Entonces hay principios, ¿no? Que rescatamos. ¿Qué piensa, pastor? ¿Lo estamos haciendo bien como iglesia? ¿El culto cristiano hoy en día refleja en forma excelente los principios del culto del Antiguo Testamento? ¿Qué piensa Demser? A veces yo creo que fallamos en eso también. Ujú. Ujú. ¿Ok? ¿Algún otro pastor quiere comentar? Doctor, buenas noches. Buenas noches, José. Hola, José. Es cierto, o sea, cuando hablamos de culto, obviamente la forma de culto ha variado, ¿no? Por ejemplo, estaba estudiando y me tocaba predicar porque estuvimos predicando temas secuenciales y tocaba predicar la mujer calle en la congregación. Un tema donde a veces hacemos callar a las mujeres, le impedimos que enseñe, etcétera. Y me di cuenta que la palabra congregación era equivalente al culto, ¿no? Porque antes, cuando el pueblo se reunía, no le llamaba culto o servicio, como le llamamos nosotros, sino congregarse, donde era diferente al culto que tenemos, donde hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de oración, puede haber testimonio y luego viene la prédica. Ese es el formato de culto, pero al inicio de la iglesia cristiana no tenía ese formato. Entonces, me di cuenta que cuando Pablo dice que cae en la congregación, está diciendo que cae en el culto, ¿no? Que puede preguntar en su casa. Entonces, yo concluí diciendo de que ahora no solamente la mujer calle en el culto o en la congregación, sino todos callan, solamente las personas autorizadas hablan, ¿no? Porque si alguien se pone a hablar en el culto y el ujier viene y le llama la atención y le puede sacar, ¿no? Entonces, no pueden hablar nadie en el culto, solamente las personas autorizadas, ¿no? Pero el culto, lo que nosotros llamamos culto, la forma como hacemos la celebración es muy diferente, aún en la iglesia de los, vamos a decir, de los primeros siglos, ¿no? Más todavía con lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Tenemos un formato que no necesariamente significa de que ese es el formato sagrado y hay que hacerlo así, porque eso no lo encontramos en la Biblia. A través de la historia se ha venido dando ese formato de culto, ¿no? Eso quería aportar, Bueno, nuestro. hay Gracias. grandes desafíos, ¿no? Pero lo interesante es que, quedando con el tema que Pastor José plantea, en Efesios 5
versículos 18 y 19, y en Colosenses 3, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo plantea que el culto cristiano es un culto espontáneo en la cual cada uno tiene un salmo, un himno, un cántico, una palabra de exhortación. Era un culto bien participativo. Ahora, si decimos que la Biblia es normativa para nuestra fe y conducta, ¿por qué nuestro culto hoy en día es tan diferente de lo que la Biblia establece como la normativa? Lanzo la pregunta para que pensemos, ¿no es cierto? Solo quiero plantear el desafío hermenéutico que tenemos. Pero permítame plantear otra pregunta del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esa ley que Dios estableció que cuando entraran a la tierra prometida iban a hacer un altar para adorar a Dios? Y Dios dijo, van a hacer ese altar de piedras no labradas. ¿Qué principios sacamos de eso para aplicar al culto en la iglesia hoy en día? Habría que pensar por qué Dios exigió que sea un altar con piedras no labradas. Parece que a entender que hay que dejar a un lado la parte humana, ¿no? Exactamente, ¿ya? El peligro de labrar tan hermoso el altar que la persona viene y dice qué hermoso el altar y ya no piensa en Dios, sino el altar, la humanidad, el ingenio humano para hacer semejante altar. ¿Estamos siguiendo ese principio en los cultos contemporáneos? En las iglesias promedio, ¿cuánto tiempo pasan ensayando los ensambles, por ejemplo? Bueno, son asuntos interpretativos, ¿no es cierto? Que indican el enorme desafío que tenemos si vamos a honestamente predicar de las escrituras, manejar dos testamentos y la imperiosa necesidad de que el Espíritu Santo nos ayude a enfrentar estos temas tan eh, difíciles a veces de manejar, donde hay muchas ideas subjetivas, pero se supone que debemos dejarnos guiar por las escrituras. Así que eh, le planteo eso para que pensemos nomás, ¿no? En ese tema. Pero Pastor sí, Alex, sí, sí, tal vez como un comentario, ¿ya? eh, un pastor de acá del Perú se fue a hacer su maestría a Singapur, Ujú, un pastor bien conocido de acá del Perú, y creo que lo que compartió es algo interesante que yo puedo rescatar. Este, Él buscaba una iglesia sacra, una iglesia antigua allá en Singapur, y de lo cual pues asistió a una de las iglesias más antiguas, ¿no? ujú, Al culto. Al momento de estar ingresando, se abren dos puertas, a la mano derecha y a la mano izquierda. Dice el culto sacra, ¿no? Los que desean cantar puro himno, puro 4x4, ¿no? Y al otro lado dice culto moderno, a la misma hora y al mismo tiempo. ujú, Entonces, como es un pastor, él quiere saber cómo es el culto antiguo, ¿no? Entró y hubo la predicación de la palabra, los himnos, todo esto, ¿no? Fue bendecido, pero le quedaba una incógnita en el sentido de que al otro lado estaba el culto moderno, ¿no? ¿Cómo es ese el culto moderno? ¿No? Y, y él entró el próximo domingo a este culto moderno, estaban ahí todos los luces, estaba el humo, ahí estaba, ¿no? Realmente, ¿no? Alabanza de Hilson, otros cantantes, todo. Y, y cantaban al Señor, alababan, y pensaba cómo era la predicación, cómo traían la palabra, cuánto tiempo, todo. Pero también ahí él dijo, ¿no? Que la palabra fue predicado muy bien, trazado muy bien. Y entonces, de los dos cultos que sacó la conclusión es que todo lo que él veía era un culto dirigido, ¿no? Alabado para el Señor,
Y a veces de repente acá en nuestra patria, en el Perú, nos peleamos, ¿no? Este es el culto verdadero, sacra, o este es el culto realmente que los jóvenes queremos así. Creo que ese pastor nos enseñó un poco, ¿no? De que en este tiempo también nosotros tenemos que de repente, ¿no? No variar los principios, no dejar de predicar la palabra, no dejar de alabar al Señor como se merece. Entonces creo que hay una enseñanza también en este tiempo de que hay iglesias así, ¿no? ¿Cómo no? Ese pastor pensó que hay un culto moderno y un culto para los que participan. ¿Qué le parecería ese comentario a usted? Bueno, lo primero que pienso es cómo la gracia de Dios se manifiesta para que un creyente verdadero pueda sacar provecho de casi cualquier culto. ¿Ok? Esa es la gracia de Dios obrando en la vida de alguien. Pero el peligro con ese pensamiento es que terminamos diciendo, bueno, al final Dios no tiene nada que decir acerca del culto. El culto en la iglesia lo deciden los seres humanos, como quieren hacerlo ellos. Algunos quieren la antigua, otros quieren la moderna, pero quien decide todo es el ser humano. Y uno se pregunta si eso encaja con lo que el Antiguo Testamento indica, los principios del culto a Dios. Es innegable que el verdadero creyente, el Señor Jesús, iba al templo en Jerusalén y sacaba provecho del culto en Jerusalén. Pero eso no significa que todo lo que pasaba en el templo de Jerusalén estaba bien. Es que la gracia de Dios obra en su vida, Ujú. ¿no? Pero queda, a no ser que vamos a decir, bueno, al final la Biblia no tiene nada que decir acerca de cómo va a ser el culto, aparte de que haya predicación, entonces con tal que haya predicación, uno puede hacer lo que quiere. Y uno se pregunta si eso va con eh, lo que el Espíritu Santo ha indicado en las Escrituras o estamos pasando por alto algo importante en las Escrituras. Bueno, mi interés no es llegar a una conclusión acerca de puntos específicos, solo quiero resaltar el desafío hermenéutico que enfrentamos como predicadores, ¿ok? Porque estos temas al final tienen que decidirse a la luz de la interpretación de la Biblia. Así que permíteme avanzar, ¿ya? Porque van a haber muchos otros temas interesantes para conversar esta noche. Otro desafío que tenemos en interpretar la Biblia es la multiplicidad de autores. Bueno fuera que la Biblia tuviera un solo autor, o digamos, un hombre escribió el Antiguo Testamento y otro hombre escribió el Nuevo Testamento, eso haría la tarea interpretativa mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero la realidad es que hay decenas de autores. Cada autor tiene su estilo, sus énfasis teológicos. Entonces, el intérprete tiene que, en alguna manera, tomar eso en cuenta. Por ejemplo, tenemos el profeta Isaías, un hombre parece de la clase alta, muy educado, con un lenguaje extremadamente majestuoso, elegante. Es un libro maravilloso, Isaías. Luego tenemos el profeta Oseas. Era un campesino. El lenguaje del texto masorético en hebreo es tan difícil de entender para los estudiosos que pareciera que Oseas escribió en un dialecto hebreo del norte o era un hebreo, como decimos, masticado, donde hay muchas palabras que ni entendemos bien en el libro de Oseas. Así que el desafío interpretativo solo en comparar esos dos autores eh, es grande. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos un tal Pablo. Pablo piensa en forma lineal. Él escribe su argumento desarrollando punto A punto B, punto B, punto C, punto C, punto D, todo muy lógico. Pero el apóstol Juan tiene un pensamiento circular. Él iba de punto a punto B, punto B a punto C y de punto C a punto A otra vez y a punto B otra vez. Por eso cuando leemos la primera carta de Juan, pareciera que estamos leyendo lo que acaba de decir un capítulo antes. Ahora, ¿cómo interpretamos las diferencias
de estilos, también de manejo del Antiguo Testamento entre Juan y el apóstol Pablo. Lo que estoy presentando es el tremendo desafío interpretativo que enfrentamos si vamos a predicar la palabra de Dios. Obviamente, cada autor tiene sus intereses personales, tiene sus propios énfasis teológicos. Aunque Dios es el autor de toda la Biblia, hay que rescatar la autoría humana. Por ejemplo, Santiago era eminentemente práctico en su carta. Pablo era tremendamente teológico. Encontramos que ambas personas usan el texto bíblico del Antiguo Testamento, a veces en formas aparentemente contradictorias. Por ejemplo, a ver si alguien puede buscar Santiago 2 y leer versículos 21 al 25. Santiago 2, leyendo versículos 21 al 25. Ya, pastor, Adelante, hermano. ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Muy bien, ahí tenemos un uso de textos del Antiguo Testamento. Ahora comparemos esto con Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué leemos ¿Puedo leer, aquí? hermano? Sí, adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se la cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, vemos ahí dos autores inspirados por Dios, pero interpretando el mismo texto del Antiguo Testamento en formas aparentemente contradictorias. Obviamente la Biblia no se contradice, pero para resolver esta contradicción tenemos que meternos en la mente, el corazón de cada uno, Santiago por un lado, Pablo por el otro, y tratar de entender qué está diciendo el Espíritu Santo a través de ellos. Ambas cosas son verdades, aunque aparentemente son contradictorias. Y en Santiago, él usa el caso de Rahab y afirma que Rahab fue justificada por las obras. Pero si vamos a Hebreos 11, versículo 31, veremos que el autor dice que Rahab fue justificado por la fe. Así que lo menciono solo para indicar que cuando vamos a estar interpretando estos libros y estos autores, tenemos todo un desafío por delante para ver cómo lo interpretamos. Porque obviamente hay diferencias a veces sustanciales entre ellos y el Espíritu Santo tiene que guiarnos en el manejo de la palabra de Dios para que no seamos avergonzados delante de Dios por el manejo que tenemos de la Biblia. ¿Ok? Así que el simple hecho que tenemos varios autores complica mucho más la tarea interpretativa. En tercer lugar, tenemos también una enorme variedad de género literario. Tenemos, tenemos libros históricos, tenemos libros
jurídicos, libros proféticos, libros líricos, libros sapiensales, epistolares, apocalípticos. Ahora, ¿cómo manejamos esta variedad de literatura? No vamos a ser ingenuos y pensar que vamos a aplicar exactamente la misma hermenéutica a estos diferentes tipos de literatura. Así que tenemos un enorme desafío por delante para ver cómo manejamos esta gran variedad de libros en la Biblia. Por ejemplo, vamos a anotar dos ejemplos de interpretación. Vamos a Salmo 15, versículo 1. ¿Qué leemos en Salmo 15, versículo 1? Lo pueden leer aquí en la pantalla, está, si quieren nomás. ¿Quién, ¿Alguien? Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Ahora, si encontramos estas palabras en la carta de Pablo, ¿cómo manejaríamos este texto? Bueno, iríamos al verbo habitar para ver qué es el texto en griego, qué es lo que significa. Luego iríamos a la palabra santuario, veríamos lo mismo, la palabra en griego, qué es lo que significa. Luego iríamos al verbo vivir para ver cuál es el verbo en griego y la pregunta, ¿por qué Pablo usa dos verbos diferentes? ¿Qué es lo que Pablo quiere resaltar al usar dos verbos diferentes? Y luego la palabra santo monte, que es la palabra en griego, ¿qué significa? Y otra vez, ¿cuál es el contraste entre santuario y santo monte? Eso si fuera por el apóstol Pablo en una carta. Pero ¿en qué clase de literatura está el Salmo? No es epistolar, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Qué género es? Poético, ¿verdad? Poético. Poético. Entonces, ¿quién nos puede contestar qué regla habría que Inicial. aplicar aquí? Y le hago la pregunta por esta Bueno, razón. Si se ustedes repite, buscan ¿no? en, Son si ustedes, sinónimos, ¿no? perdón, Víctor, o Paralelismo sinónimo. Iván, ¿Quién, Iván. Paralelismo Señor, hebraico. puede habitar en tu santuario? Se repite otra vez, ¿quién puede vivir en tu santo monte? Es lo mismo, Ya. un ¿Y por, paralelismo sinónimo. por qué dices eso, Iván? Bueno, son las reglas para interpretar un libro poético, ¿no? Exactamente. Así que ahí tenemos lo que llamamos paralelismo sinónimo. Sinónimo, sí. Ujú. Así que ahí no tratamos de ver las diferencias entre vivir o habitar o entre santuario o santo monte, sino que queremos juntar las ideas para una sola idea. Pero yo les animo, busquen en YouTube, predica sobre el Salmo 15 para ver cuántos pastores hacen eso y cuántos pastores empiezan a desarrollar lo que es habitar, lo que es el santuario y luego como un punto aparte lo que es vivir, lo que es el santo monte. Increíble. Y están predicando la palabra de Dios. Sería una alegorización ahí, pastor, ¿no? Ujú. Ya, y están, a donde voy es que están, no se están dejando guiar por el Espíritu Santo en su interpretación. Hay un problema aquí, un problema muy serio, porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos en la interpretación, pero cometen un error fundamental en la interpretación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, este es el ejemplo a donde voy, ¿no es cierto? Que cuando estamos interpretando un salmo, aplica reglas hermenéuticas muy diferentes a la de una epístola. Y el Espíritu Santo, si Él nos ha llamado a predicar, se supone que el Espíritu Santo va a querer hacerte recordar lo que has estudiado en el seminario para que no cometas tamaño error en la predicación. Pero está pasando.
O vamos al otro pasaje. ¿Cuál es el otro pasaje? Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, me imagino que ustedes saben algo del debate hermenéutico que hay en este pasaje. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es esta virgen? Bueno, como evangélicos, a la luz de Mateo, afirmamos que es el Señor Jesús y la Virgen María. Pero cuando leemos el pasaje en el Antiguo Testamento en su contexto histórico, parece que es otro niño y es otra mujer del siglo 8 antes de Cristo. Ahora, ¿cómo resolvemos este aparente dilema? Lo que van a encontrar es que hay muchos comentaristas hoy en día, los modernos, que insisten en que este pasaje solo está hablando de un niño del siglo 8 y de una mujer que dio a luz en una forma natural. Y a veces hasta dan a entender, aún evangélicos, que Mateo estaba forzando el texto para apuntar al Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el error aquí? El error aquí es que esos estudiosos que a veces se jactan de ser grandes biblistas, lo que están haciendo es aplicar una hermenéutica histórica a literatura profética. Ese es su error. Están tratando este texto como es un relato histórico, lo están tratando como si estuviese en Génesis. Pero no está en Génesis, está en Isaías. Es un profeta escribiendo. Así que eh, lo que no se puede hacer con un texto histórico, sí se puede hacer con un texto profético. Ver un doble significado. Pero aquí tenemos que entender las reglas hermenéuticas para libros históricos y para libros proféticos. ¿Ya? Se encuentra entonces el desafío para la interpretación, la importancia de conocer las reglas hermenéuticas que hemos estudiado en el seminario y la disciplina guiada por el Espíritu Santo a estar constantemente interpretando estos textos en una forma apropiada. ¿Ok? Cuarto Pastor, lugar. pastor, una preguntita. Sí, hermano. Disculpe. Eh, para el profeta Isaías fue difícil interpretar este texto de capítulo 7:14 y para la nación de Israel. Bueno, creo que uno aplicaría a Isaías 7:14 lo que leemos en 1 de Pedro 1 del 10 al 12, que cuando estaban predicando, anunciando la gracia venidera, ellos mismos se preguntaron como profetas, Señor, ¿de quién estamos hablando aquí? Los profetas no siempre entendían lo que estaban prediciendo. Ahora, si Isaías llegó a entender o no, habría que evaluar. Me parece que sí, porque si leemos toda la sección Isaías 7 al 11, queda claro quién es ese niño. Por Claro. nombre Emanuel aparece en capítulo 8 y luego en capítulo 9, un niño nos es nacido y uno toma todo ese sermón de Isaías y uno se da cuenta, no, me parece que aunque quizá el momento de hablar con Acab, Isaías no entendía todo, pero al pasar el tiempo el Espíritu Santo le reveló porque era profeta. Gracias, pastor. ¿Ok? Bueno, vamos al punto D y al final unas preguntas, obviamente, para ustedes. La importancia de la integridad canónica. Aquí tenemos los 66 libros de la Biblia. Cada libro fue escrito, por lo general, cada libro fue escrito en forma autónoma, independiente.
Yo sé que hay libros como Primera y Segunda de Corintios o Lucas y Hechos, etcétera, pero en términos generales, los libros fueron escritos en forma independiente por diferentes autores o en diferentes contextos. Pero cuando vamos a predicar de la Biblia, tenemos que asegurar que la prédica mantiene la integridad del canon bíblico. Es decir, no solo no podemos interpretar un pasaje de la Biblia en forma que contradiga otro pasaje de la Biblia, sino que el desafío mucho más grande es, si vamos a predicar de algún pasaje de la Biblia, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que nos indique si en alguna otra parte de los 66 libros el Espíritu Santo ha dicho algo relevante para este tema que estoy tocando. Eso es un enorme desafío. Los mejores en hacer eso, indudablemente, han sido los puritanos. Los puritanos tienen un manejo de la Biblia tan enciclopédica que cuando predican de un pasaje, traen a la Biblia a la prédica todo el conocimiento bíblico, y es fascinante ver cómo el puritano mantiene la integridad del canon al predicar. Cosa que hoy en día, además, a pesar de tener tantas herramientas, creo que pocos predicadores predican en forma canónica. Así que aquí hay otro gran desafío para nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo ayudarnos a tomar en cuenta todo el canon bíblico, aunque estemos predicando de un solo pasaje, ¿ya? Y eso es muy desafiante. Pero hermanos, vamos a parar ahí un momentito, solo para ver de los temas que he tocado, de repente alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Pastor, Sí, hermano. yo considero que a medida que usted va explicando, la importancia que tiene el conocer bastante el Antiguo Testamento para luego ir al Nuevo Testamento. ¿No es así? Claro, eso es fundamental, sí. Ujú. Y lamentablemente poco conocemos el Antiguo Testamento. Gracias, pastor. Gracias, hermano. ¿Otro comentario? Sí, pastor, el asunto me parece es interesante esto de la hermenéutica, ¿no? De lo que es la interpretación de la Biblia. El problema es que a nosotros, los pastores, generalmente copiamos de los que ya han interpretado la Biblia, ¿no? O sea, nos creemos que son los que lo han interpretado correctamente y lo que hacemos es copiar, ¿no? Cuando de repente uno lo hace, aplica la hermenéutica a la Biblia y se da cuenta que no dice eso, ¿no? Pero el problema de nosotros es que copiamos solamente, ¿no? Lo otro que quiero decir es, por ejemplo, ¿no? En el mundo cristiano, el mundo pastoral, ¿no? Se habla de la psicología cristiana, ¿no? Ahora, ¿la psicología cristiana existe? Si la psicología cristiana existe, entonces también existe la matemática cristiana, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos términos que acuñamos, ¿no? En la pastoral, y realmente estamos aplicando principios seculares a una consejería pastoral, ¿no? Entonces hay que manejar con cuidado eso. Creo que la hermenéutica es muy importante, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con los que usaron la hermenéutica, que han dado cierta interpretación, de repente lo dieron para su tiempo, para su momento, para esa cultura, de repente hay errores, por eso es mejor usar o hacer la hermenéutica nosotros mismos. Gracias, pastor. Ya, excelente, José. Ahora, esa es exactamente mi preocupación. Si ya estamos dependiendo mucho de herramientas de estudios antiguos, ¿te imaginas lo que va a pasar con la inteligencia artificial? Esto va a multiplicar eh, más el problema, porque lejos de animarnos a hacer nuestra propia exégesis e interpretación, nos va a llevar a depender de lo que dice la máquina, ¿no? Ni siquiera un libro.
de un pensador cristiano como Spurgeon. Ahora es como la máquina accesa información y te lo presenta y habrá que ver la máquina dónde sacó esa información. Pero estaremos tan ocupados con tanto ministerio que ni tiempo vamos a dar para hacer esa pregunta. Si no hacemos esa pregunta hoy en día de un libro que estamos usando, menos lo vamos a hacer de toda la inteligencia artificial. Así que la pregunta el desafío que el pastor José menciona se va a multiplicar más con la inteligencia artificial. ¿Ok? Así que un gran desafío. ¿Alguna pregunta más? Si no, avanzamos con la siguiente parte, que es justo lo que el pastor José ha dicho ahora que vamos a enfrentar. Pero Nada más un añadido, nada más, sí, Pastor Alex. adelante. Yo entiendo de que el Antiguo Testamento es como el primer piso, ¿no? De una casa y para que exista el segundo piso tiene que existir el primer piso. Entonces, teniendo eso, creo que nos ayuda a clarificar muchas cosas, ¿no? En nuestra interpretación bíblica. Gracias. Y hermano, bueno, son muchas analogías que podemos usar para guiarnos en la interpretación, y esa es una que podemos usar. Gracias, hermano Pastor Walter. Muy bien, si no, vamos a avanzar entonces a la segunda parte, que tiene que ver con ahora el papel del Espíritu Santo en sí en la hermenéutica. Y aquí vamos a recalcar algo que el pastor José acaba de decir. Notemos en primer lugar, hermano, que la hermenéutica es una disciplina de las ciencias sociales. ¿Ok? Es una disciplina de las ciencias sociales. Yo sé que como creyentes pensamos que hermenéutica es solo para la Biblia. Eso no es cierto. ¿Ok? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y hay todo un mundo académico que ha propuesto diversas teorías y métodos hermenéuticos que han aplicado a lo largo de la historia a diferentes géneros literarios. Desde el tiempo de la antigua Grecia, ya estaban hablando de cómo interpretamos obras dramáticas, novelas, poemas. Así que estamos hablando de más de 2500 años de la ciencia social de la hermenéutica. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? Bueno, sería muy interesante reflexionar sobre 2000 años de diversidad hermenéutica en la iglesia, pero permítame limitarme al siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos? Teólogos y estudiosos cristianos, se llamaban cristianos, aplicaron lo que podemos llamar la hermenéutica secular a la Biblia. ¿Ya? Hermenéutica secular a la Biblia, generando una enorme variedad de interpretaciones del texto bíblico. Este es un gran problema. Por eso hoy en día en la teología hay muchísima más variedad y contradicciones entre teólogos que se llaman cristianos que jamás ha ocurrido en toda la historia de la iglesia. Claro, en la historia de la iglesia han habido ciertas divergencias teológicas, pero nada a nivel de lo que entró en la iglesia cristiana protestante, especialmente a partir del siglo XIX. Así que estas hermenéuticas seculares, por ejemplo, el concepto de la intención del autor, en debate sobre lo que una obra teatral de Shakespeare significa. Una escuela hermenéutica dice, ¿sabes qué? Aquí lo importante es lo que Shakespeare quiso decir, la intención del autor. Entonces ahora, ¿qué estrategias usamos para poder establecer qué es lo que Shakespeare quiso decir? Pero si aplicamos eso a la Biblia, digamos a los libros históricos, vamos a quedar muy limitados
a lo que, digamos, el cronista quiso decir. Pero de repente el Espíritu Santo guiando al cronista lo llevó a decir algo que tiene implicancias teológicas para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿dónde se construyó el templo? En ese monte donde Abraham ofreció a Isaac. Moría. ¿Y por qué está ese detalle ahí en Crónicas? Bueno, si aplicamos la hermenéutica de la intención del autor, habría que limitarnos simplemente al aspecto histórico, que estaba diciendo, el templo se construyó donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero cualquier idea que más adelante en ese lugar el Cordero de Dios iba a morir por nosotros, diré, no puedes decir eso de Crónicas porque rompes el principio hermenéutico de la intención del autor. Pueden ver como un principio de la hermenéutica secular que es eminentemente aplicable a Shakespeare, no es tan aplicable a un libro de la Biblia. Pero por cientos de años ahora, intérpretes han aplicado ese y muchos otros principios hermenéuticos para dar interpretaciones muy diversas de la Biblia. Ahora, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Lo más probable, si no tenemos cuidado, es que cuando haces una pregunta a la inteligencia artificial, la respuesta que vendrá refleje algo de esas respuestas de la hermenéutica secular. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo evalúas? ¿Qué principios hermenéuticos la inteligencia artificial está aplicando a un texto bíblico? Porque la inteligencia artificial simplemente accede a todo lo que se ha dicho sobre algún texto de la Biblia. Y lo que la inteligencia artificial está accesando es a interpretaciones muy diferentes de textos bíblicos, aplicando muy diferentes sistemas interpretativos, pero te lo presenta, digamos, en un sermón, como, si me permiten usar esta frase, como una tremenda pachamanca de ideas. Y la pregunta es, de aquí a 10 o 15 años, los predicadores que están usando la inteligencia artificial, ¿serán capaces de notar eso? ¿Evaluar eso? Por lo tanto, hermanos, permíteme plantear esta idea. Es tan importante que el predicador cristiano hoy en día entienda bien el papel del Espíritu Santo en la interpretación del texto bíblico. No estamos limitados a simplemente hermenéuticas seculares. Lamentablemente, cada vez más libros de hermenéutica son influenciados por principios seculares de interpretación. Y aquí lo que estamos diciendo es que el predicador cristiano debe entender bien el papel del Espíritu Santo en la interpretación. Pero algo más desafiante todavía, el predicador puede y debe experimentar la ayuda del Espíritu Santo en esta tarea. ¿Pueden captar eso? Cada predicador puede y debe experimentar la dirección del Espíritu Santo en esta tarea tan delicada de interpretar la palabra de Dios. Y no debe depender ni de otros libros, como el pastor José indicó, o de la inteligencia artificial, porque eso deshonra al Espíritu Santo, quien ha sido dado explícitamente para guiarnos a toda la verdad. Y es el Espíritu Santo que ha llamado a ciertas personas a predicar la palabra de Dios. Y es lógico, ¿no?,
que el Espíritu Santo que te llamó es el Espíritu Santo que te va a ayudar en la tarea interpretativa. Pero tenemos que ser conscientes de eso. No como una teoría evangélica, sino como una experiencia real en cada sermón que predicas. Ahí está el desafío. Ahora, permítame ampliar un poquito algunas ideas. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene que ayudarnos en la evaluación de los métodos hermenéuticos. ¿Ok? El Espíritu Santo tiene que ayudarnos en la evaluación de estos métodos hermenéuticos. Como acabo de mencionar, hoy en día, por la hermenéutica secular, hay una enorme cantidad de hermenéuticas disponibles y promovidas por estudiosos de la Biblia, y el predicador tiene esta responsabilidad de evaluar cada una de ellas para ver si sirven o no. Por ejemplo, hay la hermenéutica de la crítica de las fuentes. No sé si entienden eso, pero la pregunta es, cuando tú lees el Pentateuco, cualquier pasaje que estás leyendo, según este argumento, viene de alguna fuente literaria que antecedió el Pentateuco. Y tienes que saber algo de el autor yavista, o el autor elogista, o el autor deuteronomista, o el autor sacerdotal. Bueno, esto se vende en muchos libros liberales hoy en día como pan cotidiano. Y lamentablemente está entrando también a comentarios evangélicos, que ya empiezan a hablar en estos sentidos el Pentateuco. Ahora, el predicador tiene que hacer una evaluación. Esta forma de interpretar el texto bíblico, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿Honra o no honra al Espíritu Santo? Necesito saber. Bueno, no tengo tiempo ahora para mencionar más, pero hay la crítica de las formas, hay la crítica de la redacción, ya he mencionado la intención del autor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy en día, si tú compras un libro avanzado, la hermenéutica, vas a encontrar algo de todo esto vendiéndose por hermenéutica evangélica. Y el predicador tiene que evaluar. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. El problema aquí es que lo limitamos a la mente humana y estudiamos lo que dice Donald Carson o lo que dice algún otro exponente cristiano y nos dejamos guiar por ellos. Bueno, no niego el valor de aprovechar de estudiosos, pero todo ese estudio técnico, hermenéutico, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos guíe, podamos sentir, intuir por dónde el Espíritu Santo está diciendo, si nos da paz o nos quita la paz. Pero también hay hermenéuticas generales. Por ejemplo, hoy en día se está volviendo muy popular en ciertos sectores de la iglesia evangélica progresistas aplicar, claro, no lo llaman así, pero están aplicando la teología radical, una hermenéutica basada en una teología radical. Todo lo que es la teología de la liberación se basa en esa escuela hermenéutica que Gustavo Gutiérrez desarrolló. Y para mí es increíble que pastores evangélicos hablan en forma muy positiva de la teología de la liberación sin evaluar concienzudamente la fuente hermenéutica de esa teología. Y lo ven a la iglesia como lo último. Y si alguien se atreve a criticarlo, no, él es anticuado, él es retrógrada, él no sabe nada, él es fundamentalista. Y rehúsan evaluar. Bueno, temo que a veces parece que ni les interesa que el Espíritu Santo les ayude a evaluar.
Simplemente quieren mostrar su conocimiento, quieren lucirse. Está a la vanguardia de ideas nuevas. Pero están predicando en las iglesias. Están escribiendo en Facebook. Están influenciando a muchas personas, dan conferencias a evangélicos. Lo digo, hermano, porque he conocido un poco de esto estos años. Así que, hermanos, tenemos este gran desafío. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a evaluar estos métodos hermenéuticos que ahora están proliferando en la iglesia? ¿Alguna pregunta, hermano, de esa parte específica? Espero que entiendan a dónde voy. Pastor, ¿y es fácil de identificarlos? Bueno, uno tiene que estudiarlo en detalle en primer lugar, ¿no es cierto? Un pastor hoy en día, si vas a usar comentarios contemporáneos, tienes que saber la hermenéutica contemporánea, Claro. porque de repente ese libro que estás leyendo está influenciado por esa corriente de pensamiento. Mm. Los libros antiguos no tienes esa necesidad porque no había ese problema. Pero libros del siglo XIX y XX, ya, especialmente del siglo XX, XXI, ya hay cada vez más una tendencia a dejarse llevar por nuevos métodos hermenéuticos seculares que se aplican en la Biblia. Hermano, Sí. estamos viendo entonces que el rol fundamental de la persona del Espíritu Santo en la hermenéutica específicamente aquí, pero generalmente en la vida del creyente y de la iglesia en general. Y sin embargo, a veces resulta que el gran desconocido de algunas iglesias es justamente el Espíritu Santo. Ujú. Y en Romanos, en la carta a los Romanos, claramente, y no solamente en la carta a los Romanos, sino también en otras cartas, tenemos la enseñanza de que el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo es fundamental. Y ahora la pregunta es, ¿cómo notar cuando realmente el Espíritu Santo está dando esa guianza? Buena pregunta. Y el problema es que hay extremos en la iglesia. Por un lado, como tú bien dices, hay iglesias donde aparentemente el Espíritu Santo ni es conocido. Mm. Pero yo también conozco iglesias donde aparentemente el Espíritu Santo es súper conocido. A veces lo conoce mejor que el Padre y el Hijo, pero tienen Sí, también, exactamente el mismo problema, sí, que cuando es llega el verdad. momento de interpretar la Biblia, el Espíritu Santo no lo está guiando. Yo me acuerdo de una conferencia de pastores pentecostales, y yo un día dije, bueno, hermano, vamos a ver. No que no lo estaba haciendo en forma maliciosa, solo quería que reflexionen. Digo, hermanos, ustedes son expertos en la dirección del Espíritu Santo en interpretar la Biblia, ¿no es cierto? Y tienen años y años de experiencia. Muy bien. Quiero preguntarles algo. ¿Dónde queda la tierra de Moría? No, sí, le pregunté eso. ¿Dónde queda la tierra de Moría? Y no sabían, no sabían. Era un nombre que habían escuchado, sabían que fue donde Abraham sacrificó a Isaac, pero no más sabían. Pero uno se pregunta, algo en un sentido tan fundamental como eso. ¿Cómo es posible que personas que dicen que se mueven el Espíritu Santo mañana, tarde, noche, no sepan contestar esa pregunta? Claramente el Espíritu Santo no les está guiando. A lo menos no en la manera que ellos piensan. Así que aquí está el problema. El asunto no es cuánto o cuán poco hablamos del Espíritu Santo. Dejemos eso a un lado. La pregunta fundamental es esta. ¿Cuál es nuestra experiencia real, comprobable,
del Espíritu Santo, dándonos verdadero entendimiento de las Escrituras? Esa es la pregunta. Para todos. Porque por un lado hay iglesias, quizás la que tú mencionas, Víctor, que desconocen el Espíritu Santo y las prédicas y los pastores tienen enormes bibliotecas. Y cuando van a preparar una prédica, van a la biblioteca, sacan todos los libros y empiezan a estudiar y terminan diciendo lo que los libros dicen. Es decir, muy poca participación eficaz, real del Espíritu Santo en la preparación de esa prédica. Y por otro lado, hay pastores que no tienen ningún libro porque dependen única y exclusivamente del Espíritu Santo. Pero cuando ellos predican, encontramos exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, pero ellos dicen lo mismo semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No hay profundidad, no hay avance serio, teológico, bíblico de profundidad. Así que ahí también no encontramos mucha evidencia del Espíritu Santo realmente guiándoles en la interpretación de la Biblia. Así que aquí nadie se salva. Ni yo me salvo, todos enfrentamos este desafío. Si vamos a predicar proféticamente, empecemos con el Espíritu Santo realmente guiándonos en el momento de abrir la Biblia y empezar a estudiar para predicar el domingo. Eso es fundamental. Pastor, Sí. Cuando Lucas describe a Esteban en el libro de Hechos, dice que él era lleno de sabiduría y lleno del Espíritu. Y esto nos habla, cuando dice lleno de sabiduría, está lleno de la palabra y está lleno del Espíritu Santo. O sea, no podemos estar llenos del Espíritu Santo y no llenos de la palabra, ¿no? Porque yo puedo estudiar un texto, pero si no estoy lleno de la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo me va a hacer recordar que ese pasaje está interpretado en otras partes de la Biblia, ¿no? Por eso creo que es importante lo que describe Lucas respecto a Esteban, ¿no? Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Gracias, José. Y eso encontramos precisamente en los puritanos, hombres que tenían su mente llena de las Escrituras. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, avanzamos para un segundo punto ahora. Avanzamos mejor. En segundo lugar, necesitamos evaluar los métodos también. Déjame aquí controlar esto. Ya, necesitamos entender los métodos bíblicos de la hermenéutica. Es decir, en nuestra formación espiritual, cada predicador tiene que empaparse de los métodos bíblicos de la hermenéutica. ¿Qué significa eso? En primer lugar, tenemos que entender los métodos interpretativos de los profetas. Aquí hay un gran desafío por delante. Tenemos que releer los profetas y preguntarnos cómo están ellos interpretando sus escrituras. Los profetas eran grandes predicadores del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿cuáles eran sus métodos interpretativos? En segundo lugar, hay que estudiar la hermenéutica de los apóstoles. Cómo los apóstoles leían e interpretaban el Antiguo Testamento. Tenemos que empaparnos de eso. Y por encima de todo, tenemos que empaparnos de la hermenéutica del mismo Señor Jesús. Se supone que si alguien puede orientarnos acerca de la interpretación correcta del Antiguo Testamento, tiene que ser el Señor Jesús. Pero nos hemos empapado de su hermenéutica. Primero, entonces, tenemos que empaparnos de todo eso.
Y luego tenemos que aplicar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la aplicación de esos métodos al estudio bíblico. Ahora vamos a mirar un ejemplo aquí. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 9. Vamos a ver un modelo de Pablo de hermenéutica. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 9, versículos 8 al 10? 8 al 10. ¿Quién nos Señor ayuda? pastor, Adelante. digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora, hermanos, hemos meditado en este pasaje preguntando qué hermenéutica está aplicando el apóstol Pablo. ¿Qué principios hermenéuticos hay aquí? Para ayudarnos, en primer lugar, ¿cuál es el tema que Pablo está tratando aquí en 1 Corintios 9? ¿Cuál es el tema general? Con respecto a los deberes, los derechos que un pastor o un predicador debe, digamos, recibir. Ya, en particular, ¿qué derecho? El Eh, sustento económico. Muy bien, el claro, sustento económico. Ya, es el tema principal. Y Pablo está usando varios argumentos para indicar que el obrero es digno de su salario. Así que le hace la pregunta, ¿qué dice la ley? Con eso lo que él estaba diciendo es, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿No es cierto? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Y miren ustedes qué pasaje escogió del Antiguo Testamento. ¿Pueden leer? ¿Qué pasaje escogió? ¿Qué ley citó Pablo? Deuteronomio capítulo 25. ¿Y ahí qué dice ese texto? A ver, ¿alguien puede buscarlo y leerlo? Yo lo puedo leer, hermano. Sí, gracias. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Estoy leyendo Deuteronomio 25:4, ¿Ya? verso 5 también. ¿Ok? Cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuviera hijos. Bueno, eso es otro ya. Ya, Es el verso voy a 4. leer la primera parte otra vez. Sí, eh, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ya. Ahora, la pregunta es, bueno, dos preguntas, ¿no? Primera pregunta, ese versículo, ¿qué tiene que ver con el sostén de obreros? ¿Y cómo el apóstol Pablo dio con ese versículo? ¿Será que Pablo tenía alguna concordancia y esa concordancia lo guió el versículo? No creo. Entonces, El ¿cómo, Espíritu cómo Santo. dio con ese versículo el apóstol Pablo? El Espíritu le dio. Exactamente. El Espíritu Santo le guió. Ahora, la hermenéutica secular, ¿cómo manejaría ese texto en Deuteronomio? La hermenéutica secular. Dirían, bueno, este pasaje viene de la comunidad agrícola y muestra el tremendo cuidado que Dios tiene de los animales y que por lo tanto hoy en día hay que defender los animales y sus derechos porque aquí está en la ley de Dios. ¿Eso encaja con lo que Pablo dice? ¿Qué pregunta se hace Pablo al fin del versículo 9? ¿Qué pregunta se hace Pablo? Y el buey que trabaja tiene derecho a un alimento, No, entonces también el ministro, como trabajador en la obra del Señor, tiene derecho también, digamos, a un sustento.
Sí, pero antes de eso, hermano, ¿cuál es la pregunta? Porque esto es muy ¿Por, importante. por ¿Cuál quién es lo la escribió? pregunta que ¿Tiene él Dios Dice. hace? cuidado ¿Por de quién lo lo que escribió? pide Dice. o lo ¿Con qué dice propósito? enteramente por nosotros? Ya. Ya. ¿Tiene Dios cuidado los bueyes? Obviamente que sí, pero no escribió por eso. Ya, bueno, ese obviamente que sí es nuestra cultura del siglo XXI. Claro, ¿Era la cultura de Pablo del siglo primero? no, No, no era. ¿Era la cultura del Antiguo Testamento? Tampoco lo era, porque si fuera, Pablo diría, sí, Dios tiene cuidado los bueyes. Pero lo que Pablo dice es radical. Pablo dice, la ley del Antiguo Testamento lo puedes leer a un nivel literal, pero esa es una lectura muy superficial, introductoria. Estás todavía en pañales si te quedas con esta hermenéutica. Porque el Antiguo Testamento, aunque fue dado a Israel, fue dado para la iglesia cristiana. Por lo tanto, la iglesia cristiana, cada predicador tiene una enorme responsabilidad de releer Deuteronomio para la iglesia. Y obviamente para la iglesia no vas a aplicar una hermenéutica literal y no vas a aplicar una hermenéutica de la intención del autor. No, aquí necesitas una hermenéutica espiritual. El Espíritu Santo te tiene que guiar y aquí nos está dando una pauta. Esa ley, en lo que refiere a la iglesia hoy en día para el nuevo pacto, no tiene nada que ver con bueyes. Dios no dio esa ley para saber cómo cuidar a bueyes. En parte porque ahora la gran mayoría de creyentes ni bueyes tienen. Sí, ¿cómo nos ayuda ese versículo si no tengo un buey? Es que el Espíritu Santo era muy sabio. Dio la ley en una forma impresionante, pero necesitamos las claves hermenéuticas para aplicarlo hoy en día. Y el apóstol Pablo dice, esta ley fue dada para la iglesia. Muy bien, ¿qué principio aplicamos? Bueno, pensemos en esa ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué se dijo, no pondrás bozal al buey que tríe? ¿Por qué? Porque el pobre animal está trabajando a tu favor. Déjale comer mientras trabaja. Tiene el derecho de comer. No seas ujú, mezquino. Y Pablo lo aplica a la iglesia. El pastor trabaja para que la congregación tenga alimento. No sean mezquinos con el pastor. Él merece el apoyo. No le pongan un bozal, no le pongan el sueldo mínimo. ¿Qué están haciendo con ese pastor? Les está sirviendo, les está dando alimento espiritual para la vida eterna. No le pongas un bozal, dale bastante alimento. Wow. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. Ahora, ese es solo un versículo. ¿Cuál es el desafío para el predicador? Tenemos que revisar todo Deuteronomio y leerlo como Pablo lo lee. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Hermanos, ni hemos empezado a hacer eso. No sé de nadie realmente que ha hecho eso bien. Me imagino que hay, quizás lo hay. Pero cuando tú vas a una librería cristiana y buscas un comentario de Deuteronomio, yo te aseguro, casi todos los comentarios contemporáneos de Deuteronomio van a aplicar una hermenéutica histórica, la intención del autor, y aún van a ridiculizar a veces cualquier interpretación cristiana de Deuteronomio, diciendo que el cristiano está inventando cosas para su conveniencia, que no es lo que el autor quiso decir, no tiene nada que ver con el contexto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una base apostólica para cómo el Espíritu Santo nos puede guiar en la interpretación de la Biblia. Espero que están captando algo de la dimensión de ese desafío, hermanos. ¿Ok? Amén. Porque es un enorme desafío.
Predicar del Nuevo Testamento es fácil, porque es para la iglesia. Predicar del Antiguo Testamento necesitamos mucha ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es un pasaje. Ahora, ¿cuál es el segundo pasaje? Vamos a Mateo 27. Bueno, vamos a quedar aquí. Mateo 27. Solo para anotar, no, por tiempo quizás no vamos a leer todo, pero quiero que noten las referencias, si tienen referencias cruzadas en su Biblia, en versículo 39, 43 y 46 hay una cita del Salmo 22, ¿no es cierto? ¿Pueden ver ahí en sus Biblias? ¿Ya? Mateo 27, ¿ya? Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. En mi Biblia dice ver Salmo 22, versículo 7. Y si vamos al versículo 43 de Mateo, cita Salmo 22, versículo 8. Y si vamos al versículo 46, cita Salmo 22, versículo 1. ¿Ok? Así que vamos al Salmo 22. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir otra vez para que yo les pueda ver a ustedes un momento, hermanos. ¿Ya? Salmo 22. Busquemos en nuestras Biblias. ¿Qué versículo? Bueno, 2. todo el Salmo. Todo el Salmo. Pero para ayudarnos, ¿ya? El versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya, eso es el Señor Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Claro. Versículo 7, todos los que me ven me escarnean, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Ya, eso es la cruz del Calvario. ¿Ok? Pero versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, porque sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ok, ahora la pregunta. El Salmo 22, ¿de quién está hablando? David. De David. ¿Por qué decimos de David? ¿Por qué decimos de David? Bueno, quizá porque el título dice eso, ¿no? ¿Ya? Pero el versículo 1 está hablando de David. Versículo 7 está hablando de David. Versículo 15 está hablando de David. Versículo 18 está hablando de David. Miren versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Repito la pregunta, hermanos. El Salmo 22, ¿de quién está hablando? De Cristo. Está Del hablando del Mesías. Mesías, ¿no es cierto? Está Claro. hablando del Mesías. Entonces, versículo 9, tú eres el que me sacó del vientre. ¿Quién está hablando eso? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿Cuándo fue el Espíritu Santo sacado del vientre? No, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Claro, de David. ¿De David? Pero estamos diciendo que el Salmo es de Cristo. ¿Se dan cuenta? Del Mesías. O sea, El Mesías. Del cuando Mesías. Está hablando del Mesías, pues del Salvador, Del de Mesías. nuestro Señor. No Jesucristo. podemos interpretar una parte del Salmo. Aquí está hablando del Mesías. Y luego otra parte, aquí está hablando de David. Hermanos, La es palabra un por- salmo del Mesías. Así que hay que interpretarlo de esta manera, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos da suficiente referencias cruzadas de diversas partes del Salmo para saber a ciencia cierta el Salmo 22 está hablando del Mesías.
Por lo tanto, aunque no tengamos ninguna referencia cruzada para el versículo 9 y el versículo 10, sabemos por inferencia que está hablando del Mesías. Y está hablando del Mesías colgando en la cruz del Calvario. Así que mientras él estaba colgando en la cruz del Calvario, esto es lo que pasa por su mente. En la cruz del Calvario, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Ahora pregúntate, ¿quién trató de matar a Cristo cuando era bebé? Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes. ¿Y quién lo salvó de Herodes? El Espíritu Santo. ¿Quién lo salvó de Herodes? El Espíritu Santo. Santo. Bueno, el Espíritu Santo fue instrumental, pero fue Dios el Padre salvando a su Hijo, ordenando al Espíritu Santo dar una revelación, lo que sea, pero fue Dios el Padre salvando a su Hijo. Y aquí en la cruz del Calvario, Cristo se acuerda de eso. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Acaso el Señor Jesús, como Dios, el pecho de María, no sabía que los soldados venían para matarlo? Claro que él sabía como el Hijo de Dios. ¿Qué podía hacer en su estado encarnado? El Padre lo hizo vivir seguro. En ese momento, él tuvo esta conciencia como bebé. Yo no puedo hacer nada como bebé para salvarme, pero yo estoy confiando en Dios el Padre. Él me sabrá, Él me envió a la tierra. Estoy aquí por su voluntad. Él sabrá cuidarme. Versículo 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. A donde voy, hermanos, es que el Espíritu Santo quiere guiarnos al predicar del Salmo 22 a entender algo que la Biblia no dice, ningún apóstol lo cita, pero que indudablemente es cierto. Porque el Espíritu Santo nos guía a esa interpretación. Ahora, si nos quedamos limitados a la hermenéutica poética, de repente nunca vamos a alcanzar eso. Y aunque hay que aplicar la hermenéutica a este género literario que es poético, el Espíritu Santo está por encima de un método secular de interpretar la Biblia. Y ahí, hermanos, está el gran desafío. Si vamos a predicar proféticamente, si vamos a declarar en la iglesia lo que Dios dice en estos salmos del Antiguo Testamento, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Tristemente, hay muy pocos comentaristas, aun evangélicos, que manejan esto. Menos la inteligencia artificial. Sería muy interesante, ya tengo las ganas ahora de ir a la inteligencia artificial y pedir un sermón sobre Salmo 22, versículos 9 y 10. A ver qué arroja la inteligencia artificial. Estoy casi seguro que no va a hacer referencia a lo que yo acabo de decir. Claro. Pastor Alex, Sí, ya que estamos mirando cómo Pablo o el Señor Jesucristo coge pasajes del Antiguo Testamento para darle una interpretación, también venía a mi mente cuando Jesús responde a Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, también le da una interpretación diferente a la de Deuteronomio. aparentemente diferente. Obviamente diferente a la interpretación histórica. Claro. Pero el Señor Jesús estaba inventando una interpretación o el Espíritu Santo le guió en su interpretación de Deuteronomio. ¿Y qué vamos a aprender nosotros de la manera que el Señor Jesús interpretaba? Ahora, el gran problema es que si tú lees comentarios, y lamentablemente cada vez más comentarios evangélicos van a dar a entender que a veces el Señor forzaba el texto según ellos. Está forzando, usando
algún esquema judío de interpretación y que claro, hoy en día estamos ya demasiado grandes para seguir eso. Tremendo error. Porque se supone que es el Espíritu Santo guiando a Cristo a una interpretación del Antiguo Testamento como un modelo para nosotros, como diciendo, hijos, así se debe leer el Antiguo Testamento. No queden solo con este versículo que yo interpreto de esta manera. Aprendan el método hermenéutico que yo estoy aplicando. Y luego apliquen ustedes ese método bajo la dirección del Espíritu Santo al predicar todo Deuteronomio. Eso nos va a librar de predicar sermones históricos con alguna aplicación medio espiritualizada, devocional al siglo XXI, pero la gran mayoría de la gente no quiere escuchar esa clase de prédica. ¿Qué nos importa lo que Moisés dijo hace 3.400 años a Israel? Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, Él quiere guiarnos. Y nos ha dado en la Biblia muchas pautas hermenéuticas. Y es un área que todavía estamos en pañales como evangélicos. ¿Ok? Y tenemos que tratar de estudiar esto, familiarizarnos con esto para poder predicar mejor al pueblo de Dios. Ser obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que estamos trazando bien la palabra de verdad. Ahí está el desafío. Ok, Iván, ¿eso contesta tu inquietud o algo quieres añadir? Sí, pastor, lo que estaba, cuando usted nos estaba haciendo ver de cómo interpretaba a Jesús, y igualmente el apóstol Pablo, vino a mi mente cómo Jesús también usó un pasaje de la escritura del Antiguo Testamento para el tiempo de él, ¿no? El primer siglo, y cómo él le da una explicación, sí podemos decir también relevante para ese momento, ¿no? A pesar de los miles de años que había pasado. Mirando el método hermenéutico de Jesús, ahora aprendiendo. Para predicar el siglo XXI, ¿no es cierto? Es lo que queremos hacer hoy en día. Ok, hermanos, vamos a avanzar para terminar entonces por el tiempo que nos está ganando. Vamos al cuarto punto entonces, y es la inspiración del autor de las escrituras. ¿Ok? Muy aparte de las orientaciones interpretativas ya dadas en las escrituras por los profetas, los apóstoles del Señor Jesús. Hermanos, ¿cuál es la gran ventaja que tú y yo tenemos? Somos predicadores que hemos nacido de nuevo. Tenemos morando en nosotros al mismo autor de las escrituras. Eso es fantástico. Esto le concede al predicador dos grandes ventajas. Primero, nos da un entendimiento general de las escrituras, lo que Pablo dice en 2 Corintios 3. El judío cuando lee el Antiguo Testamento tiene un velo. El que nace de nuevo, el velo es quitado y ahora tiene un entendimiento general de las escrituras. Pero hay algo más. Al dedicarse al estudio de la Biblia con el fin de cumplir el llamado de Dios, el predicador recibe mayor entendimiento espiritual. Permítame repetir esto. Al dedicarse al estudio de la Biblia, no para fines personales, sino con el fin de cumplir este llamado que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que el predicador debe experimentar? Mayor entendimiento espiritual. Vamos a 2 Corintios, 1 Corintios 2, el versículo 10. A ver si podemos mirar este texto un momento. 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 10. ¿Alguien puede leer, por favor? Los 10. Sí. Pero Dios
nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Pueden notar esa parte? ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y nosotros a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Sí. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál debe ser tu experiencia como predicador? Cuando te preparas para enseñar al pueblo de Dios. Como dijo el pastor José Valdivia, ¿te vas a limitar a lo que dicen los libros? Los comentaristas, bueno, algunos buenos comentaristas te van a dar a entender lo que ese hombre de Dios entendió de las cosas profundas de Dios. Pero vamos a quedar con eso. No será nuestro, y lo digo con mucha reverencia y temor, hermanos, no será nuestro derecho como hombres llamados por Dios a tener acceso a las cosas profundas del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que llevar a la iglesia domingo tras domingo. No cualquier cosa que el creyente con unos comentarios puede leer. Si solo hacemos eso, hermanos, estamos fallando como predicadores. Dios nos llamó a predicar porque Él quiere hacer a través de nosotros algo que ningún libro hace. Habla a esa congregación específica. Dios quiere hablar a tu congregación específicamente de cosas que tu congregación necesita. Y tú eres el hombre a quien Dios ha llamado para hablar a esa congregación. Así que reclama tu derecho, hermano. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y hermanos, yo les confieso que agradezco mucho a Dios por el hombre que me formó cuando yo era jovencito en mi iglesia en Inglaterra, porque él hacía exactamente eso. Él sacaba de la Biblia cosas profundas que no salían de algún comentario. Él pasaba horas estudiando el texto, de rodillas, meditando, orando, pidiendo la dirección de Dios. Y Dios le daba cosas profundas para compartir. Era toda una experiencia. Y hermanos queridos, esta es la gran carga que quiero tratar de comunicarles a ustedes. Para esto nos llamó Dios, para que seamos esos instrumentos del Espíritu Santo en nuestra congregación, para dar a la iglesia esas cosas profundas que Dios te da para dar a tu iglesia. La inteligencia artificial difícilmente nos va a ayudar en eso. Tenemos que buscar a Dios y estar en su presencia y sintonizarnos con su voz para poder llevar el domingo a la iglesia. Algo nuevo, pastos nuevos, agua fresca nueva para ellos. Y ahí, hermanos queridos, está el gran desafío para nosotros. Así que para terminar esta noche, bueno, solo para hacernos recordar, hermanos, lo que dice Pedro en 2 Pedro 1, que ninguna profecía es de interpretación privada. Dios nos guarde de sentirnos omniscientes frente a las Escrituras. Y Dios nos guarde de sentir que porque yo siento algo, ese algo es de Dios y por lo tanto nadie me va a contradecir. Esta interpretación Dios me ha dado y me quedo con esto tercamente. No, hermano. Tenemos que saber cotejar mis interpretaciones con las de otros, con humildad y sencillez de corazón para protegernos
del peligro latente de sentirnos omniscientes al predicar. Pero tenemos que aprender a confiar de todos modos en la dirección del Espíritu Santo. Así que la conclusión, hermanos, la predicación profética debe estar sostenida por una interpretación inspirada de las Escrituras. La inteligencia artificial nos podrá ayudar en muchas maneras, pero no nos va a dar la interpretación inspirada que tú necesitas para tu iglesia. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Ok, hermanos, espero que esto les dé motivo para pensar esta noche. Hemos corrido un poco el tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario para terminar? No es fácil predicar, hermano. Ah, es una solemne responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, si eso captamos esta noche a buena hora, ¿no? Y que Dios nos dé ese temor cada vez que vamos a predicar, que es, como dijo un héroe peruano, ¿no es cierto? Tengo deberes que cumplir y lo voy a cumplir hasta quemar el último cartucho. Ok, hermanos, por Amén. tiempo lo dejamos ahí entonces para terminar. Hermano Gabriel Carvajal, guíanos en oración, por favor, para terminar esta noche.